tuyo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Hola Luis, Alexis, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, aquí ¿Cómo estamos están? ¿Qué empezando. tal? ¿Qué tal, Alexis? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Manuel. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, buenas noches a todos también. Vamos a esperar unos minutitos mientras van ingresando los alumnos también para recibirlos y empezamos en 5 minutos. ¿Les parece? Luis y Alexis. Perfecto. Perfecto. Sí, Muy bien. perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.
Muy buenas noches. No sé si me escuchan, por favor, me pueden confirmar. Hoy estamos aquí en este coloquio internacional en la UPC. ¿Se llegan a escuchar todos bien? Sí, Manuel, perfecto. Sí, Listo. sí. Bueno, quiero darles la bienvenida en primer lugar a este coloquio internacional que estamos preparando para todos ustedes. Es un coloquio muy importante para nosotros, ya que van hoy día a conversar con nosotros personas muy importantes en el sector hotelero. Hoy vamos a tener como invitados a Alexis Scharer, propietario del Hotel La Semilla de México. Así que estamos internacionales el día de hoy. También tenemos a Luis Dalmau, propietario de Gokta Andes Lodge, un hermoso hotel que queda en el norte de nuestro país. También tenemos a Luis Dalmau. Y también tenemos a Carl Sandrock. En el caso de Carl Sandrock sí tenemos un pequeño detalle, ya que por temas de coyuntura en Colombia, no va a poder el día de hoy acompañarnos. Tuvo dificultades por todo lo que está sucediendo internacionalmente, pero hemos grabado las preguntas que teníamos con él, así que vamos a compartir a través del video también con él todas las preguntas que tenemos para este coloquio. Así que vamos a empezar ya siendo las 7:02 de la noche. Vamos, todavía siguen entrando personas. Vamos, no sé si mis invitados podríamos esperar 3 minutitos más para que sigan entrando los alumnos. Alexis, Luis. Sí, claro, claro. Discúlpenos por no empezar a tiempo, pero siguen entrando, entonces no queremos que se pierdan nada los chicos, la presentación de ustedes y todo. Claro que sí, esperamos. Perfecto. Son 7:03, 7:05 empezamos sin más, para que puedan tener oportunidad de ingresar todos. Muchas gracias. Voy a proyectar, quiero proyectar hoy día nuestro PPT, no sé si lo... A ver, vamos a... Aprovecho para comentarle también a los chicos que nos acompañan bueno, y a los invitados en general, que el chat queda abierto para que puedan realizar sus preguntas, ¿no? Manuel les comentará en qué momento las va a compartir con nuestros invitados. Sí, es correcto. Vamos a dar justamente los detalles. Tenemos hoy día, para el día de hoy, videos, tenemos algunas presentaciones. Aún nos estamos adaptando a todo el tema virtual, así que tengo aquí 3 pantallas y es todo bastante interesante el tema virtual. Bueno, siendo ya, creo que 7:05, si no me equivoco, vamos a empezar nuestra reunión del día de hoy. Bueno, ante todos, darle la bienvenida a este coloquio internacional llamado Estrategias de Gestión de Emprendimientos Hoteleros Independientes Latinoamericanos. El día de hoy tengo el agrado de presentar a Alexis Scharer, propietario de Hotel La Semilla, Luis Dalmau, propietario de Gokta Andes Lodge, y también nos acompañará Carl Sandrock, propietario de Alfits Hotel Boutique. Como indiqué anteriormente, Carl hoy día no nos va a poder acompañar debido a coyuntura que está pasando en Colombia, pero tenemos la grabación de la entrevista que hemos hecho, de las mismas preguntas que vamos a hacer a nuestros invitados, para que no tengan ningún inconveniente, y vamos a poder escuchar también a él sus respuestas que tiene en base a lo que estamos el día de hoy haciendo. Para empezar esta presentación del día de hoy, me gustaría comenzar con presentarles un poco acerca de los hoteles y de nuestros propietarios que están hoy día acompañándonos. Aquí está el Alfis Hotel Boutique, que es en Cartagena. Esta presentación también va a ser compartida en la parte final para que los que quieran tenerlo del día de hoy. Aquí ustedes pueden darle clic y puedan poder observar la página web de Alfis Hotel Boutique, sus instalaciones también. Y bueno, él es Carl Sandro, que estuvo hoy día con nosotros en pleno conversación. Y vamos a poder ver también un pequeño video de presentación del hotel que nos presenta el día de hoy. Vamos a, mientras siguen ingresando, okay, es el Alfis Hotel Boutique en Cartagena de Indias. Permítanme un minuto, por favor, mientras voy colocando los videos.
de cada una de nuestras. Quiero presentar el video de el primer hotel que estábamos viendo, de Alfits Hotel. Vamos a presentarlo. A ver, vamos a... Manuel, tu micrófono está apagado. Han podido ver el hotel, no sé si ahora me escuchan. ¿Me escuchan ahora sí? El hotel Alfits, Hotel Boutique, un hermoso hotel en... Y estás compartiendo tu WhatsApp. Ah, ya, no hay problema. Estoy buscando, estoy con tantas ventanas aquí. Perfecto. Entonces, hemos podido ver el hotel Alfits. Ahora vamos a ver... Sigues ahí con tu WhatsApp, Manuel. Esa es la tecnología. Esa es la tecnología. Tengo Sin impases. Sí, tengo todas las pantallas aquí abiertas. Voy a compartir ahora nuestro siguiente hotel. Permíteme un minuto. Ok, vamos a presentar ahora uno de los hoteles que hoy estaba buscando las fotografías para poder colocarlas el día de hoy y me fue muy difícil conseguir fotografías debido a que todas eran muy bonitas. Permítanme un minuto para compartir la pantalla con ustedes. Ahora sí, presentamos a Gokta Lounge.
Hemos podido ver el Octa Lodge, es impresionante. Ya Luis Dalmau nos contará todo lo que es la gestión de este hermoso hotel. Y ahora quiero terminar de pasar la presentación de los hoteles que estamos viendo a Hotel La Semilla. Vamos a ver ahora cada hotel que hemos estado viendo el día de hoy, son impresionantes, la verdad. Perfecto. Hemos podido ver ahora ya los tres hoteles que hoy día están con nosotros en este coloquio. Hemos podido ver lo hermoso de cada uno de ellos. Así que ahora vamos a pasar ya a nuestra charla, conferencia que tenemos el día de hoy. Hemos podido ver Hotel La Semilla, hemos podido observar también el Octa Lodge, tan conocido y últimamente tan visitado también en los últimos tiempos. Ahora vamos a comenzar ya con nuestro panel de invitados. Permítame un minuto para abrir ya y comenzar con nuestras preguntas. Me pareció que en el video parecía... vamos a ver ahorita. Permíteme. Pantalla completa. Ok, voy a comenzar a comentar los criterios que vamos a tener el día de hoy en este coloquio para que estemos ordenados en el día de hoy. Vamos a comentar los puntos que vamos a tomar en cuenta y las indicaciones. En nuestro coloquio internacional contaremos con la participación de nuestros tres invitados. Cada uno de ellos tendrá 3 minutos para responder cada una de las preguntas que vamos a ir haciendo en el transcurso. En total son 5 preguntas muy interesantes e importantes. Los alumnos podrán dejar por chat sus preguntas que serán leídas al término de las 5 preguntas que haremos. Queremos también enviar saludos a cada uno de los alumnos participantes el día de hoy, de las diferentes instituciones que nos acompañan.
El orden de respuesta será el siguiente. Primero será Luis Dalmau, luego Alexis Scharer y finalmente Carl Storco. Bueno, hagamos la primera pregunta y comencemos. Y felicitándoles a nuestros invitados por los hermosos hoteles que tienen. Primera pregunta. ¿Cómo surge el concepto de negocio que gestionan actualmente? Por favor, Luis, si nos podrías ayudar el día de hoy. Hola, muchas gracias, Manuel. Buenas noches. Si hubiésemos estado haciendo la presentación de día, tendría un fondo mucho más bonito detrás. Tendríamos las cataratas de Gokta, pero por la hora ya no se puede. Yo creo que para responder a la pregunta, hay que explicar un poco el contexto histórico que tuvo Perú durante los años 80 y 90. Los estudiantes lo habrán escuchado de sus padres, me imagino, pero durante esas casi 2 décadas, viajar por el interior del país era muy complicado, con todo lo que tiene el Perú para enseñar y para descubrir, ¿no? Hubo una situación de violencia, de terrorismo, de inseguridad, y hacia mitad de los años 90 esta situación empieza a cambiar, ¿no? El país, ahí empieza a haber más estabilidad, es más seguro ir por cualquiera de las regiones del Perú, pero en ese momento prácticamente no había oferta para alojarse en zonas de naturaleza, en zonas de la Amazonía, de los Andes, etcétera. Apenas estaba un poco desarrollado el turismo a lo largo de la costa. Quizás para ponerles un ejemplo que recuerdo, no sé si han escuchado hablar del fotógrafo Walter Bust, que es uno de los principales fotógrafos de naturaleza y de viajes del Perú. Ellos hicieron una guía hacia el año 2002-2003 que se llamaba Albergues con estilo, que era para enseñar albergues donde quedarse en el Perú y lo que conocemos también como lodges. En esos años, a principios, poco después del año 2000, tuvieron problemas para llegar a 20 en todo Perú para poder enseñar. Esa guía la repitieron en el año 2009, 6 o 7 años después, y iban viendo que había más y más, y de los 20 de la primera, 7 o 8 años después, tuvieron que cortar en 70. Entonces, en esa década, en la década de los 2000, se empezó a disparar la oferta de alojamientos de naturaleza, de destinos donde se puede hacer turismo de aventura, de observación de aves, etcétera, ¿no? De todas estas actividades relacionadas. Y un poco nuestro nacimiento es en el año 2006, abrimos el primer lodge en la selva, cerca de Tarapoto, se llama Pumarrinri Lodge, y empezó justamente por lo que estoy explicando. Nosotros vimos en ese momento que había gente que venía a Tarapoto a conocer la zona, pero prácticamente todas las opciones que tenían de alojamiento eran en la ciudad. Y las ciudades de la selva del Perú son calurosas, ruidosas, motocarros, etcétera, y prácticamente pues podían salir de paseo, de excursión en el día, pero no había una oferta para dormir y para quedarse en plena selva, en contacto con la naturaleza. Así es como en el año 2006 inauguramos el Pumarrinri Lodge y 3 años más tarde, en el 2009, Gokta Lodge, que está en ceja de selva, como se dice aquí en Perú. Son unos Andes todavía de mucha influencia amazónica, pero son los 2 hoteles de naturaleza que gestionamos actualmente, y en ambos, como empezamos en sitios donde no había mucho turismo, no pudimos apuntar mucho a segmentos ya específicos, ¿no? Vamos a por el turismo de lujo, vamos a por el turismo de esto, de lo otro, sino que tuvimos que empezar abriéndonos a un abanico amplio de perfiles de turista. Pero siempre hemos puesto mucha importancia en intentar, por un lado, buscar sitios con vistas espectaculares o atractivas, y también en integrarnos un poco, no solamente en la naturaleza, sino en la arquitectura local, ¿no? En la arquitectura de las zonas donde estamos. Muchas gracias, Luis. Qué interesante, de verdad. Y hoy día he quedado más enamorado que nunca de Gokta Lodge, por su imagen y los lugares donde está. Muchas gracias, Luis. Vamos con Alexis. La misma pregunta, Alexis. ¿Cómo surge el concepto de negocio que gestionas actualmente? Muy bien, muchas gracias. Primeramente, agradecer esta oportunidad, ¿no? La verdad es un honor estar con ustedes, presentar y exponer ideas, visiones hacia
93 personas que veo que están conectadas, la mayoría estudiantes. La verdad es un gran honor. Muchas gracias por la oportunidad. Les cuento un poquito, igual que Luis, mucho gusto, igual que Luis, me gustaría platicar un poquito antes el contexto general de quién soy y por qué decidí abrir un hotel en Playa del Carmen, México. Yo nací en Suiza, soy de nacimiento suizo, padre hotelero suizo, quien llegó a Perú en los años 80 a gerenciar el emblemático hotel que ya muchos de los estudiantes de ahora ya no lo conocen, pero seguramente Luis lo conoce, el Hotel Crillon. Mi papá fue gerente general del Hotel Crillon, entonces yo llegué junto con mi papá y mi mamá a Lima en los años 80, 83, para ser más exactos. Y estudié en mi colegio, en todo mi colegio en Lima. Después regresé a Suiza a estudiar hotelería, donde me gradué en una escuela hotelera en Ginebra. Y después de estudiar, bueno, viajé por todo el mundo a trabajar en los mejores hoteles del mundo, diferentes países. Llegué a Nueva York y ahí conocí a una hermosa mujer mexicana, quien es hoy por hoy mi esposa, la madre de mis hijas. Y de Nueva York decidimos venir aquí al Caribe mexicano a formar nuestra familia. Y cuando llegamos a Playa del Carmen, trabajamos para diferentes, bueno, yo en lo personal trabajé para diferentes hoteles en la zona, hice la apertura del Mandarin Oriental en área de alimentos y bebidas. Llegué en mi carrera hasta ser director de alimentos y bebidas, cadenas importantes corporativas. Y después de varios años de trabajar en hoteles en la zona, un día con mi esposa nos preguntamos siempre de por qué cuando se habla de servicio, un buen servicio hotelero, siempre buscamos las cadenas hoteleras importantes, grandes, de 5 estrellas con prestigio, ¿correcto? Entonces, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué pasaría si abriríamos un hotel pequeñito de 9 habitaciones, pero con la calidad de servicio de un hotel de 200 o 300 habitaciones como lo tendría un hotel de 5 estrellas? Entonces nos dimos con la tarea de investigar un poquito el mercado de Playa del Carmen y nos dimos cuenta que en realidad había muchos hotelitos, muchos hoteles grandes y pequeños, pero no había este hotel pequeño con una calidad de servicio espectacular. Entonces decidimos hacer este concepto de bed and breakfast. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno habla de un bed and breakfast, desgraciadamente, lo digo desgraciadamente, uno piensa que al hospedarse en un bed and breakfast, la calidad de servicio es menor a la de un hotel. Y en realidad no necesariamente tiene que ser así. Entonces decidimos abrir nuestro bed and breakfast de 9 habitaciones en el centro de Playa del Carmen, a una cuadra de la playa. Pero nos dimos con el objetivo y con la tarea y la visión de ser el mejor bed and breakfast de la zona de la Riviera Maya, lo cual con mucho orgullo lo puedo decir que después de 6 años de estar operando el hotel, independientemente de lo que está sucediendo ahora de la pandemia, nos hemos posicionado como el mejor hotelito bed and breakfast de la zona. Y el concepto es un hotel casual, relajado, pero que tiene mucho diseño, mucha naturaleza. Tenemos un jardín espectacular y nuestro huésped realmente llega como si estuviera en la casa de un amigo. Llega a nuestro hotel, donde yo lo recibo personalmente todas las mañanas, les ofrezco siempre el desayuno, hablo con mis huéspedes. Entonces el huésped siempre se siente atendido por el propio propietario, como si fuese la casa de un amigo. Para comentarles que en nuestro desayuno no existe un menú, porque si tú te alojas en mi casa, por ejemplo, yo no te ofrezco un menú de desayuno, yo te ofrezco lo que hay en el refri, abrimos, hacemos huevitos, hacemos unas quesadillas, algo lo que hay, si tomamos desayuno, un cafecito, un juguito. El mismo concepto lo tenemos en La Semilla. Y al ser bed and breakfast, no tenemos ni bares ni restaurantes nocturnos,
pero estamos posicionados en una de las mejores calles de Playa del Carmen, que es la calle 38, que es una calle muy pintoresca, llena de bares, llena de restaurantes. Entonces, en realidad, nuestro huésped tiene siempre la opción de salir y disfrutar y conocer diferentes lugares, ¿no? Muchas gracias, Alexis. Qué interesante toda la historia. Creo que faltó ahí el perrito, creo, ¿no? Que nos Bueno, pusiste una semblanza. Muchas gracias. unos perritos, sí, sí, sí. Perfecto. Y ahora vamos a colocar en el video a Carl. Vamos a ver si se ve. Y también la respuesta que él tiene, ¿no? A esta pregunta que hicimos también acá. A ver, me indican si se escucha bien, por favor. Vamos a darle el play. Esa casa al pasado. Primero. Bueno, Alfis Hotel es una casa colonial de más o menos 250 años que hace 14 años atrás era una completa ruina en el centro histórico de Cartagena de Indias. Ahí dentro de ese lugar que hoy es el hotel, crecían árboles, era una ruina completa. No se podía reconocer absolutamente nada de lo que es prácticamente hoy en día. Sin embargo, esto surgió como una empresa familiar. Mi esposa y yo somos hoteleros, de toda la vida hemos trabajado en turismo y teníamos la idea de comenzar con un hotel boutique, que era el concepto nuevo, llamémoslo así, en ciertas ciudades históricas alrededor del mundo. Entonces, estuvimos en el año 2005 en Cartagena de Indias buscando alguna propiedad para comenzar y, como les comentaba, encontramos una ruina. La sorpresa de esto y la historia más apasionante es que trabajamos junto con un reconocido arquitecto restaurador e hicimos prácticamente un trabajo arqueológico, porque lo que se hizo fue llevar esa casa al pasado, es decir, reconocer dentro de ella su arquitectura, su forma original y permitir, y ese es el concepto, digamos, permitir que los huéspedes tengan la posibilidad de conocer, de disfrutar, de meterse en esa historia pasada. El slogan de Alfis Hotel es un sueño con la historia y ese es llamémoslo el hilo conductor del concepto del hotel. Son solamente 8 habitaciones, es un hotel boutique muy pequeño. Sin embargo, para 8 habitaciones, en el momento previo a la pandemia, contábamos con 12 colaboradores y un nivel de servicio muy alto. Adicionalmente, dentro del concepto se decidió decorar cada una de las habitaciones de forma distinta y cada habitación está inspirada en un periodo de la historia de Colombia. Entonces, el huésped puede escoger si quiere, llamémoslo así, o si tiene inquietud, desde los indígenas hasta la época de la República. Entonces, cada uno es diferente. Perfecto, Carl. Muchas gracias. Como pueden ver ustedes, en esta primera pregunta que hemos tenido, muy interesante, cada uno de ellos nos han mostrado cómo han podido emprender, ¿no? No es nada difícil. Hoy día es lo que nuestro propósito en este coloquio, ¿qué es lo que buscamos el día de hoy? Buscamos que los alumnos, estudiantes de esta carrera tan apasionante que es la hotelería, puedan ver que hay personas que se atrevieron justamente a emprender. Tuvieron un sueño y lo hicieron realidad y lo lograron. Entonces, es nuestro propósito el día de hoy, compartir con ellos, con nuestros invitados, cómo hicieron posible esto, ¿no? Para ver que no es imposible lograrlo. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta, la pregunta número 2.
La pregunta número 2 es la siguiente. ¿Cuáles fueron las barreras que encontraron en el proceso de implementación del desarrollo hotelero? A ver, Luis, ¿nos podrías ayudar, por favor? Bueno, en este caso, y de forma muy concreta, en muchas zonas del interior del país hay un problema con los servicios básicos, como son energía eléctrica, agua potable de calidad. En ese momento era cobertura de celular cuando empezamos, ahorita ya es cobertura de internet, etcétera. Nosotros empezamos la construcción de Gokta Lodge en enero del año 2009, en enero, y la terminamos en octubre. En octubre de ese año inauguramos el hotel. Cuando empezamos en el pueblo donde estamos, en Cocachimba, no había energía eléctrica. Empezamos las obras sin energía eléctrica en el pueblo, ¿no? Y había un servicio de agua también poco confiable. Eso te dificulta mucho la gestión. Hemos estado muchos años sin podernos comunicar por internet. Ahorita afortunadamente ya tenemos, hay wifi, etcétera. Pero la carencia de servicios básicos, o a veces tener estos servicios con poca calidad, dificulta mucho el desarrollo de actividades turísticas, pero también de cualquier otro tipo en el interior del país. Un segundo problema, quizás no sé si se ajusta tanto la pregunta porque no es tanto en cuanto a la implementación del desarrollo hotelero, pero sí a su posterior gestión, es la red de carreteras del país y la conectividad. Eso ha mejorado mucho antes, pero tiene que mejorar todavía mucho más. Antes no había ningún aeropuerto atendiendo la zona. Ahorita tenemos el aeropuerto de Jaén, que está a 3 horas y media. Todavía es un buen viaje. Antes teníamos que volar a Tarapoto o a Chiclayo o a veces a Cajamarca para poder llegar, y era un viaje de todo un día poder llegar a la zona, ¿no? Con el aeropuerto de Jaén se ha mejorado, pero tiene todavía que mejorar más. También la red de carreteras de la zona es muy deficiente todavía, y para ir a visitar sitios turísticos como los sarcófagos de Carajía, que están relativamente cerca, uno tiene que ir por carreteras que maltratan un poco el cuerpo. Y un tercer problema, y esto tiene mucho que ver con la gente que nos está escuchando hoy, era y sigue siendo en gran medida la falta de profesionales capacitados en turismo. Por ejemplo, en Chachapoyas hay una facultad de turismo en la universidad, pero prácticamente nadie de los que salen. Ha cambiado un poco, ha mejorado un poco, pero históricamente los egresados de turismo no hablaban nada de inglés, ¿no? Entonces, cuando te quieres abrir al turismo internacional, ya es un limitante considerable, ¿no? Entonces, yo diría, resumiendo estas tres cosas, la conectividad aérea terrestre, la falta de servicios básicos o de servicios básicos de calidad, y un poquito contar con recursos humanos bien capacitados y competentes, ¿no? en sus labores. Muchas gracias, Luis. Y esa debilidad es una oportunidad para los chicos, ¿no? Justamente, para seguir desarrollando. Claro, sí, hay que verlo por la parte positiva, pero también hay que decir, me imagino que la mayoría son de Lima, que hay cada vez más gente joven de Lima que se anima a irse al interior del país, pero durante mucho tiempo esto que en Lima se llama provincias era un sitio para ir de paseo, pero no para quedarse a vivir. Hay mucha gente que creo que se ha replanteado esto, quizás con la pandemia todavía más, y cada vez hay más gente de Lima también. Bueno, me imagino que no todos los estudiantes serán de Lima, pero cada vez también hay más gente de Lima que se anima a irse a otras partes del Perú, y gente que va a estudiar a Lima, que antes se quedaban ahí anclados en Lima, que ahora también se animan a regresar y a contribuir a levantar sus ciudades, sus regiones de origen. Qué bueno, perfecto, Luis. Alexis, cuéntanos un poco tu experiencia en este caso, ¿no? ¿Cuáles han sido las barreras que encontraste en el proceso de implementación en este desarrollo hotelero de La Semilla? Sí, mira, en lo personal, y creo que es un tema para muchos, al inicio de un proyecto, cuando uno está pidiendo permisos, ya sea permisos ambientales, permisos de construcción, siempre hay este factor burocrático de las autoridades que puede llegar a ser muy frustrante, puede llegar a ser hasta muy tedioso, muy frustrante, muy pesado lidiar
con la ida y vuelta de temas realmente burocráticos que llegan a ser sencillos, pero a veces las autoridades lo pueden llegar a hacer muy pesado, ¿verdad? Eso yo creo que fue una barrera importante en el proceso de la iniciación del proyecto. Otra barrera que pudimos afrontar fue retrasos de la misma obra o de la misma... El Hotel La Semilla es una remodelación, ya que la propiedad o la edificación ya existía y se tuvo que hacer una remodelación completa de la propiedad. Entonces, se tuvo que demoler ciertas paredes, techos, etcétera, y también llegaba el factor climático, ya que en esta zona, como me imagino allá por la Amazonía, llueve mucho. Aquí llueve mucho, hay épocas del año que prácticamente 3, 4 días son días sin parar de lluvia, y tenemos el factor de huracanes, ¿correcto? Prácticamente de junio a noviembre tenemos la época de huracanes, que si tenemos suerte no nos pega, pero si tenemos un mal año podemos tener o lidiar con restricciones y ciertos protocolos que hay que seguir en caso de que un huracán llegase. El año de la construcción del hotel, justamente tuvimos 2 situaciones de posible huracán que se acercaba a las costas. Entonces las obras se atrasan por tanta lluvia y los tiempos que teníamos previstos para arrancar la apertura, pues se fueron atrasando, ¿correcto? Esa es una barrera importante, creo yo. Pero aquí el factor, creo yo, que es en todo proceso de apertura de negocio, llámese un hotel pequeño de 9 habitaciones, un hotel grande o una panadería, quema mucha energía porque uno está constantemente muy concentrado, enfocado en lo que tiene que hacer. Y yo te puedo asegurar que hay muchas personas que en este proceso, porque llega a ser muy a veces hasta muy pesado y frustrante y tedioso, muchas personas tiran la toalla. Pero aquí lo más importante es si uno está enfocado en su idea, si cree en su proyecto, si uno realmente tiene la visión y cree en lo que está haciendo y tiene fe en lo que está haciendo, puede sobrepasar cualquier barrera que se le enfrente, que se le ponga enfrente, ¿correcto? Entonces, en lo personal, yo siempre recomiendo a un emprendedor que está en esta faceta de encontrar métodos de poder descargar frustraciones o descargar estrés con ya sea terapias o hacer mucho deporte en este proceso, porque es justamente el quemar estrés, el quemar frustraciones, te va a dar la energía para regresar al día siguiente a seguir con tu idea, ¿correcto? Con las ganas. Gracias, Alexis. Cuando escuchaba a Alexis hablar, no sabía cuál es nacionalidad, qué país más ama, ¿no? México, Perú o Suiza. Me olvidé de preguntarte ahí cuando te escuchaba hablar. Bueno, pasemos también ahora a escuchar lo que nos contó Carl. Permíteme un minuto, por favor. Vamos a escuchar lo que Carl nos tiene hoy día preparados. Bueno, existen algunas limitaciones de tipo arquitectónico, es decir, no estamos hablando de un inmueble que era patrimonio de la humanidad, por lo tanto existían ciertas limitaciones al momento de adecuarla, de restaurar esta casa y adaptarla para el servicio de un hotel. Esa fue una de las limitaciones. Obviamente teníamos restricciones en cuanto a la altura, no se podía construir como quisiéramos, y aparte, como les mencionaba, el concepto fue restaurar al máximo, salvar al máximo lo que hubiera esta casa. Dentro de las cosas, como paréntesis, les puedo comentar que se encontraron objetos arqueológicos dentro de la casa y también conocemos la historia de quienes vivieron los últimos 250 años allí. Cierro paréntesis.
Otras limitaciones muy importantes son las referidas al personal. Si bien es cierto, el concepto es más o menos, llamémoslo, aplicado a un hotel boutique, teníamos un objetivo que era el huésped extranjero, el visitante extranjero. Por lo tanto, requeríamos personal capacitado, pero muy importante, bilingüe. Y eso es un mensaje para ustedes, los que nos están siguiendo en este coloquio. Es muy, pero muy importante el inglés, porque hoy en día, si el personal hotelero no maneja un buen nivel de inglés, no podemos atender de una manera satisfactoria a los huéspedes. Y por último, una limitante un poco más, digamos, amplia, son ciertas normas que aplican, por ejemplo, en términos de calidad, en términos de leyes, de regulaciones, que no están adaptadas a los hoteles boutique. Es decir, existen regulaciones, por ejemplo, disposiciones que aplican para toda la hotelería en general, pero en el caso de los hoteles boutique, en temas de seguridad, en temas de piscinas, en muchos aspectos no son aplicables a una propiedad tan pequeña. Perfecto, Carl. Pasamos a la tercera. Está apagado, Manuel, tu micrófono. Sí, está apagado el micrófono. Sí, correcto. Lo que pasa es que Carmen quería ganar ya en la pregunta, ya se estaba adelantando, Carmen. Tengo que explicar un ratito, creo. Bueno, vamos a la tercera pregunta. Estamos muy interesante, estamos escuchando cómo han logrado hasta ahora. Y vamos a la tercera pregunta. ¿Qué conocimientos involucra un proceso de gestión en este tipo de establecimientos? Luis, te escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar los conocimientos obvios, ¿no? Los propios de la hotelería. Gestionar bien un hotel, el servicio de habitaciones, el servicio de restaurante. En nuestro caso, a diferencia de lo que comentaba antes Alexis, está en una calle llena de restaurantes, nosotros en algunos de nuestros hoteles somos el restaurante, porque no hay nada alrededor, a no ser que uno, por ejemplo, quiera salir a cazar por la selva, pero aparte de eso no hay alternativas. Entonces, nosotros tenemos que dar un poco el servicio completo. En Gokta ahorita sí han ido abriendo pequeños restaurantes en la localidad, pero básicamente siguen consumiendo en el hotel. Resumiendo, gestión hotelera, gestión de restaurante, atención al cliente, etcétera. Pero si yo destacaría algo, quizás en nuestro caso particular, es que es muy importante conocer el medio. Nuestros hoteles están muy vinculados al medio que les rodea y además, y esto es importante, nosotros no solamente hacemos la gestión hotelera, sino que somos operadores turísticos. Hemos tenido que ser operadores turísticos un poco por necesidad y a la fuerza, porque hemos empezado en zonas donde no había prácticamente turismo, donde no había nada. O sea, en algunos casos había ya ciertos productos o lugares turísticos infravisitados, infraexplotados en el buen sentido de la palabra, y en otros casos hemos tenido nosotros que crear el producto turístico. Entonces, es muy importante conocer el medio en todos los sentidos, y especialmente en el caso de Gokta, porque no sé si la gente que nos está escuchando ha estado en la zona de Chachapoyas. Nosotros, si nos movemos de forma transversal en el norte del Perú, veremos que el turismo en la costa tiene un componente arqueológico muy fuerte, ¿no? Trujillo, Chiclayo, la Ruta Moche, esos estupendos museos, Chan Chan, la Huaca de la Luna, básicamente todo es arqueología. Más al norte ya sí, la gente se va a la playa, pero en la costa central del norte es arqueología. Y si vamos al otro extremo, a la parte amazónica, prácticamente todo es naturaleza, no hay nada de arqueología, sí hay temas de culturas vivas, de pueblos nativos, pero básicamente es biodiversidad. En la zona de Chachapoyas, el departamento de Amazonas, es muy rico en ambas cosas. Yo siempre digo que uno cuando va a determinados sitios de la zona se siente como Indiana Jones, ¿no? Porque te encuentras con, en la zona de Chachapoyas, en la región, el Instituto Nacional de Cultura tiene catalogados más de 1050 o 1100 lugares arqueológicos, ¿no? Muchos están
devorados por la selva. Es un destino de primer orden para observación de aves, para orquídeas. Entonces, es un medio tan rico que si no lo conoces no puedes ofrecer una experiencia completa a la gente que nos visita, que muchos, algunos, y empieza a haber cada vez más viajeros que vienen por su cuenta, otros vienen operados por otras agencias, pero muchos nos contratan a nosotros el servicio completo. Qué interesante, Luis. Más bien, nos faltó decir, Luis, también que creo que hay una planta con tu nombre, con tu apellido, si no me equivoco. No sé cómo has descubierto esto, pero porque casi no lo sabe nadie, pero sí. En mi época de mochilero por Sudamérica, en el año 93, fui con un canadiense que estaba haciendo su PhD a recoger muestras, sería largo de explicar, ¿no? Pero a recoger muestras botánicas en la frontera entre Ecuador y Colombia. Y, bueno, fuimos a una zona muy remota y además de selva tropical pluvial, de los sitios que llueve más del mundo. Llovía torrencialmente todo el día, cada día. Paraba 2 o 3 horas a media mañana. Al mediodía empezaba a llover y duraba hasta la madrugada siguiente. Y recogimos muchas muestras y las mandaron al Jardín Botánico de Missouri. Y estoy hablando del año 93. Creo que me llamarían otra vez el 2015 o no sé qué año sería, pero ya me había olvidado. Y que habían estado catalogando esas plantas y había varias especies nuevas. Y había en concreto un anturium, que es una planta que tiene una flor muy bonita, muy usada en jardinería, que el canadiense que estaba haciendo el estudio pensó que para agradecerme un poco el apoyo que le había dado le pondría mi nombre y se llama Anturium dalmaui. Una cosa, bueno, es ilusionante, una cosa así, y en mi caso fue totalmente inesperado y creo que hasta cierto punto inmerecido porque hice una incursión corta en la botánica y hay mucha gente que lleva toda la vida en ello y no han tenido este pequeño gran privilegio, ¿no? Pero sí, está relacionado con lo que explicaba antes de conocer el medio, ¿no? A mí siempre me ha gustado, a veces cuando se usa la palabra mochilero se usa en sentido un poco, algunas personas lo usan en sentido un poco despectivo y yo probablemente es una de las etapas de mi vida de la que estoy más orgulloso, ¿no? Cuando viajaba por Ecuador, por Colombia, por Perú, sin una ruta del todo, más o menos definida, pero no del todo, y sobre todo los tiempos no muy definidos, ¿no? Entonces había la posibilidad siempre de explorar en la naturaleza y en las ciudades. Perfecto, Luis. Muchas gracias. Y habéis hecho mi tarea, he investigado. Creo que sí, no es fácil, ¿eh? No está muy difundido el tema. Ok, Alexis, ¿y qué conocimientos crees tú que involucra un proceso de gestión en este tipo de establecimientos? Gracias, Manuel. Mira, obviamente, como dice Luis, se necesitan los típicos básicos de los que estudias en la carrera, ¿correcto? Un poquito de administración empresarial. Si estás en la carrera de hotelería, obviamente hotelería pura, que es el servicio al cliente, toda la parte de alimentos y bebidas, sumamente importante, el área de housekeeping, sumamente importante. Obviamente se necesitan esos conocimientos básicos. Una parte que se va a ir desarrollando con el tiempo, pero sin quitarle importancia, son los números, es la parte contable, la parte financiera, entender tus números, entender y saber cómo hacer un spreadsheet, ¿no? un P&L, como se le dicen, para entender realmente tus gastos, tus ingresos, tus costos, etcétera. También parte fundamental. Pero para mí, lo más importante, quitando la palabra conocimiento, porque el conocimiento se aprende, ¿correcto? El conocimiento uno va adquiriendo práctica y va aprendiendo. Pero para mí, como hotelero, la parte fundamental y la más importante es la actitud. Tú tienes que tener actitud y don de servicio, porque la hotelería es esto, la hotelería es servicio. No es estar atrás en tu escritorio de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La hotelería como tal es una carrera operativa, práctica, así son los inicios de la hotelería, ¿no?
Entonces, si uno no tiene vocación y actitud de servicio, si uno no le gusta esta carrera, si uno no tiene esta pasión por esta carrera, ahora mismo se los digo que no va a funcionar, porque es una carrera que te quita, o sea, no que te quita, pero te tienes que dedicar muchas horas de tu día y de tu año. Prácticamente cuando yo estuve en la parte operativa, hotelera, estamos hablando que yo trabajaba de 14 a 16 horas diarias en la parte operativa de alimentos y bebidas. Entonces, si no me llegase a gustar lo que hago, imagínate cómo estar 14 o 16 horas en un lugar donde no te gusta o no te apasiona, mejor no lo hagas y dedícate a otra cosa, porque es una carrera que consume mucho tiempo, es una carrera que trabajas día y noche, Navidades, Años Nuevos, dos domingos, obviamente dependiendo de la rama en la que te dedicas, pero yo en lo personal, alimentos y bebidas, fue por muchos años cero vida familiar y 100% dedicado a la parte de la carrera, ¿correcto? Entonces, si uno no tiene eso, es difícil que uno llegue a avanzar como debe de avanzar. Y cuando ya elaboras tu concepto hotelero, la parte importantísima es creer en lo que estás haciendo, es creer porque como comenté en la pregunta número 2, van a haber barreras, van a haber momentos buenos y malos, pero si tú crees en tu concepto, tú crees en tu visión, independientemente de lo que pueda pasar y aguantas y sigues con perseverancia, con esfuerzo, la cosa va a funcionar y la parte financiera, los números, llegan por consecuencia y a tu esfuerzo dedicado. Porque un estudiante también un día me preguntó, oye, ¿qué necesitas para abrir un hotel? Porque yo no tengo dinero para abrir un hotel. Entonces yo le respondí, mira, el dinero para abrir un hotel, o sea, la plata, la inversión es importante, pero lo más importante antes que la inversión es tu idea. Porque si tú no tienes una idea clara, definida, muy difícilmente te vayan a llegar inversionistas que crean en ti, inviertan en tu proyecto. Entonces, lo más importante y el conocimiento más importante para mí es justamente la actitud, las ganas, la pasión en lo que estás haciendo. Perfecto, Lacey, muchísimas gracias. Y qué importante, justamente a nuestros alumnos también inculcamos eso, ¿no? El tema del don de servicio y la calidad tiene que estar siempre primero, ¿no? Entender eso, y como tú dices, si no, no hay nada. Las inversiones pueden llegar, pero es muy importante. Muchas gracias. El servicio a los demás es un privilegio y es un arte, ¿no? Entonces, hay que tomarlo con pinzas y realmente sentir este don de servicio, ¿no? Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Escuchemos ahora a Carl. Yo diría que fundamentalmente diría que debe ser un hotelero. Hay gente que comienza este tipo de negocios sin los conocimientos, sin conocer cómo funciona realmente un hotel. Y lo digo especialmente en el caso de los hoteles boutique porque obviamente tienen ciertas características especiales. Como les comentaba, por ejemplo, el número de empleados en relación con las habitaciones. ¿Sí? En un hotel de cadena, un hotel mucho más grande con mayor cantidad de habitaciones, es posible rebajar ese número de empleados por habitaciones. En el caso de los hoteles boutique, me parece que no, porque justamente lo que busca el cliente es realmente un servicio mucho más personalizado. Otro aspecto, particularmente en el caso nuestro, ha sido el conocimiento de mercados internacionales. Como les mencionaba, el enfoque, el nicho de mercado de Alfis Hotel ha sido fundamentalmente huéspedes extranjeros, de los cuales en su mayoría eran europeos, y para ello se requiere un conocimiento de los mercados, los mercados emisores, es decir, qué busca, por ejemplo, cuál sería la diferencia entre un cliente alemán y un cliente japonés, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de un hotel boutique hay muchas diferencias, y esos conocimientos creo que son fundamentales para el éxito de un hotel y de un negocio, por supuesto.
Perfecto. Hemos escuchado también ahora a Carl. Y pasemos a la cuarta pregunta. Vamos a ver, a la cuarta pregunta. A ver. Nuestra cuarta pregunta es la siguiente. Y esa es muy esperada por todos, ¿ah? Porque es un problema que muchos hemos tenido en los últimos tiempos. ¿Cuáles son las dificultades que han encontrado a partir de la pandemia en la gestión hotelera? Por favor, Luis, ¿nos ayudas? Hola, yo creo que la principal dificultad fue lo inesperado del golpe, ¿no? A mí nos agarró con el pie cambiado. Nosotros estábamos justamente invirtiendo en nuevas habitaciones y lo estábamos haciendo con recursos propios, sin recurrir al préstamo bancario. Entonces, estábamos con las arcas en ese momento invertidas en ladrillo. Y fue lo inesperado. Pensábamos que esto solamente pasaba en las películas de Hollywood. Y no, pasó en la vida real. O sea, yo tengo mis padres que tienen 80 años y nunca habían visto algo así, ¿no? Ni nuestra generación, ni evidentemente la de nuestros hijos. Lo que más se parece a esto, pero muy de lejos, quizás fue el bajón que hubo en el turismo después del 11 de septiembre del 2001. Yo en esa época estaba en México, en Baja California, y ahí estábamos trabajando un poquito con ecoturismo, con el tema de las ballenas. Alexis lo debe conocer, ¿no? La ballena gris de Alaska en la zona de Baja California Sur. Y fíjense que lo que supuso de golpe para el turismo internacional el 11 de septiembre del 2001, cuando se cayeron las Torres Gemelas, en México, por la proximidad del destino, hubo un leve incremento del turismo americano. Es decir, no ha habido nunca nada comparable a lo que ha pasado. Yo creo que quizás con esta experiencia tomaremos previsiones para cosas que puedan pasar de lo más inesperado, ¿no? Pero, como digo, el golpe nos pilló, además, nos golpeó mucho en lo anímico, ¿no? No saber cuánto va a durar esto, cuánto nos vamos a recuperar. Y quizás en la siguiente pregunta lo puedo acabar de desarrollar un poco, pero para nosotros la salvación ha sido que no dependíamos del turismo internacional. O sea, el turismo internacional ve el Perú como Machu Picchu en gran medida, ¿no? Cusco, Machu Picchu, y a partir de Cusco y Machu Picchu se mueven un poco en el triángulo Cusco, Machu Picchu, con el Titicaca y con Arequipa y el Cañón del Colca, ¿no? Y con algunas extensiones a Madre de Dios o a las líneas de Nazca. Y con Lima como puerta de entrada, evidentemente, ¿no? Pero el norte del Perú no ha sido un destino tan conocido por el turismo internacional, entonces nosotros antes de la pandemia más o menos nos movíamos en 2 tercios de nacional, 1 tercio de receptivo. Y eso ha sido nuestra gran tabla de salvación, ¿no? Porque a partir del momento en que se empezó a abrir todo un poco, el turismo nacional tenía muchas ganas de salir de sus jaulas, de sus encierros, y se ha recuperado con relativa rapidez. No estamos todavía en los números de un año normal, pero los flujos, ha dependido también porque ha habido meses que han cerrado más, pero los flujos no son tampoco en estos momentos tan extremadamente bajos como en destinos, los que mencionaba del sur, que dependen mucho del turismo receptivo. Correcto, Luis. Interesante, ¿no? Y Alexis, cuéntanos tú, ¿qué dificultades tuviste ahora a partir de la pandemia en la semilla? Mira, obviamente la dificultad más, como lo dijo Luis, la más fuerte, la más importante, fue que todo esto llegó de un día, no de un día para otro, pero todo fue muy rápido, ¿no? Yo en lo personal estaba esperando prácticamente el mejor año de operación de los 6 años que estábamos operando. Teníamos buenos números, teníamos un buen forecast para el 2020, del año pasado, y todo se vino abajo. Entonces, la dificultad más importante del año pasado fue el tema financiero. Fue cómo aguantar, y además aguantar
sin realmente saber hasta cuándo aguantar, porque en los primeros meses había mucha incertidumbre, ¿correcto? Cuando unos decían que yo me acuerdo que en ciertos países, hasta en Perú, México, los presidentes salían a decir que la cuarentena iba a ser simplemente cuestión de semanas, ¿correcto? Y que en 2 meses ya la cosa se iba a mejorar pero mira, o sea, no ha sido 2 meses, entonces, pero al principio había mucha incertidumbre, entonces uno tiene que cerrar una operación sin fecha de reapertura. Entonces, eso para mí fue un momento bastante nervioso, porque afortunadamente en mi caso, sí tuvimos una liquidez ahí en el banco, que pudimos aguantar bastante bien la nómina durante 6 meses. Yo no tuve que despedir a nadie en todas mis operaciones. Eso sí, tuvimos que reunirnos con todo el personal para decir que prácticamente las nóminas se tienen que reducir. Tuvimos meses de reducción de nóminas de hasta el 50%, pero no se despidió a nadie, ¿correcto? Entonces, la dificultad más importante, lo vuelvo a repetir, fue la parte financiera, de que con el monto de dinero que yo tenía en el banco, tenía que aguantar, pero sin saber hasta cuándo aguantar. Ese era el factor psicológico estresante, ¿correcto? Entonces, prácticamente me di con la libertad de hacer números y calcular que lo que tenía en el banco, cuántos meses me podía aguantar sin estar abierto la operación, porque yo tuve que cerrar el hotel de 6 meses prácticamente, ¿no? De marzo a agosto, septiembre, por ahí. Y afortunadamente pudimos reabrir la operación en agosto del año pasado. Obviamente, agosto del año pasado, septiembre y octubre fueron meses de prácticamente sí abrimos, pero hubieron muy pocas llegadas. Simplemente hacer un poquito de caja, fluidez de caja para pagar ciertos gastos. Pero ya a partir de noviembre y diciembre del año pasado, ya la cosa se siente que ya está encaminándose, sobre todo en esta zona de la Riviera Maya, todo lo que es vuelos hacia Cancún, Riviera Maya y todo este destino, se ha activado desde a partir de enero, se ha activado ya a velocidad impresionante. Yo puedo decir que ahora, por ejemplo, en el mes de mayo, yo ya voy a cerrar el hotel con una ocupación del 85%, lo cual o sea, es impresionante pensando en lo que pasa en otros destinos o en otros países del mundo, ¿correcto? Entonces, esa fue la dificultad más importante que tuve que pasar el año pasado, pero hoy por hoy, también tenemos dificultades de que todo es al último momento. O sea, uno ya no puede hacer un forecast pensando ya en los próximos 6 meses o qué es lo que va a pasar hasta el fin del año, porque no se puede, ya no se puede. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos muchas cancelaciones de último momento, porque ahora muchos países piden este test de COVID, ¿no? La prueba rápida de COVID para ver si estás positivo o negativo. Entonces, yo he tenido muchas cancelaciones prácticamente de un día para otro porque la prueba del turista sale positivo, entonces el viajero ya no puede viajar y viceversa, ¿no? Tienen los viajeros que regresan de México para Estados Unidos o para otros países, se tienen que hacer pruebas COVID y si salen positivos se tiene que cuarentenar al huésped. Entonces también son pequeñas dificultades porque ya tenías esta habitación vendida, pero bueno, resulta que tienes que dejar al huésped en el hotel o mandarlo a otro hotel siendo positivo. Entonces hay dificultades en ese aspecto, ¿correcto? Después, la otra dificultad que también estamos manejando acá es depender de los semáforos sanitarios que está implementando el gobierno de México. Entonces, los semáforos sanitarios en esta pandemia en México se está haciendo de rojo, naranja, amarillo y verde. Entonces, dependiendo del número de contagios y las hospitalizaciones que está teniendo cada estado, el gobernador del estado cada jueves hace una conferencia de prensa, da números y actualiza el semáforo para la siguiente semana. Entonces, por ejemplo, en este estado, prácticamente hasta Semana Santa estuvimos en semáforo amarillo. Obviamente sabemos lo que pasó en Semana Santa, la gente se relaja, la gente sale, tuvimos muchos turistas al destino y después de Semana Santa el gobernador anuncia que pasamos a semáforo naranja.
Y estas situaciones obviamente complican un poquito el manejo, pero lo estamos llevando bastante bien. Y otra, digamos, otra dificultad que podríamos tener, pero más no es tan grave, son las constantes inspecciones sanitarias por el propio gobierno local para ver, mandan inspectores para ver si realmente estás cumpliendo con las normas sanitarias, del uso del cubrebocas y desinfectación de ambientes, etcétera, etcétera. Entonces, también es una dificultad que antes no la tenías, porque si te relajas un poquito y justamente en ese lapso de relajamiento llega un inspector, el inspector tiene facultad de poder sancionarte o hasta clausurar el negocio si así lo conlleva la inspección, ¿no? Entonces, y también este tipo de sanitizamientos que hay que hacer generan costos extras para la operación, que también es una dificultad financiera, pero bueno, esos son los temas que en la parte de dificultades de la pandemia estamos afrontando, ¿no? Entendemos, Alexis, que hay dificultades que han podido superarlas, eso es lo importante, ¿no? Que a pesar de todo han podido superar esas dificultades y siguen para adelante. Y eso también es un ejemplo para los alumnos, para nosotros, que ser emprendedor no es fácil, ¿no? Abrir una empresa no es fácil y esto que han pasado lo están superando y eso es muy importante. Correcto, mira, te digo que justamente es algo que comentaba en la segunda, una de las preguntas, ¿no? Uno siempre va a afrontar momentos difíciles en la vida y si uno cree en su producto y uno cree en su negocio y cree que, pues hay que estar ahí constante por más difícil que sea la situación. En lo personal, mi concepto de marca La Semilla, la pandemia ha fortalecido, mira qué curioso que es, porque en lo personal la pandemia ha fortalecido mi concepto hotelero, porque soy justamente un hotelero, un pequeño hotel, boutique, rodeado de mucha naturaleza. Entonces los turistas están evitando justamente ir a hospedarse a hoteles demasiado grandes, con demasiado gente alrededor y demasiado personal también. Entonces yo creo que para los hoteles boutique, tanto para Luis como para Carlos, pueden asegurar que creo que este concepto de hoteles pequeños, rodeados de mucha naturaleza, la pandemia ha fortalecido estos conceptos. Interesante, muy interesante. Vamos a escuchar acá. Bueno, vamos a poner. Bueno, las dificultades han sido enormes. Les puedo comentar que hemos tenido que parar el hotel, la operación del hotel completamente durante aproximadamente un año. Es decir, no era rentable y no era posible prácticamente y no había demanda. ¿Cuáles han sido las grandes dificultades? Bueno, la primera, que en el caso nuestro, como les mencionaba, era un mercado internacional. Ese mercado desapareció de la noche a la mañana porque obviamente los huéspedes, los clientes, los visitantes no podían llegar a nuestro destino. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar nuevos mercados. Y estos nuevos mercados, lo que está ocurriendo es que son fundamentalmente y en la mayoría de los países son huéspedes nacionales, son clientes nacionales. Es más difícil si nuestro producto no estaba orientado hacia ese segmento de mercado. Entonces, eso ha sido una gran dificultad, comenzar a trabajar en estos momentos con, digamos, con herramientas limitadas, con presupuestos limitados también, estos nuevos mercados. Respecto a este mismo tema, el mercadeo, también el mercadeo tiene que ser completamente diferente porque estamos impactando un segmento distinto. Entonces hay que construir todo un mercadeo, un marketing orientado hacia este nuevo segmento. Y por último, una de las grandes dificultades son la guerra de las tarifas, porque
hoy en día, de una manera a veces errónea, y volvemos un poquito a la pregunta anterior en respecto a los conocimientos, es posible que, digamos, otros competidores crean que la única manera para aumentar su volumen de reservas sea bajando las tarifas, cosa que en mi opinión es errada, puesto que daña el mercado y es muy difícil después remontar un nivel de tarifas muy bajo. Y por lo tanto, en estos momentos tenemos que balancearnos entre mantener un cierto nivel de servicio y unas tarifas competitivas. Eso diría yo que han sido los aspectos más. Y por supuesto, cabe mencionar todo el tema del personal, que estamos manejando los mínimos, ¿sí?, para poder mantener a flote el negocio. Perfecto. Lo que nos acaba de decir Carl, muy importante, y siempre nos recalcaba, ¿no? El tema de que hacer un hotel boutique, por más que quisiera reducir la cantidad de número de personal, no podía, porque por el tipo de calidad que tenía que ofrecer en el servicio, ¿no? Que era muy, muy importante para él en este caso. Bueno, vamos avanzando y vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 5. A ver, vamos a ir a la pregunta. La última, vamos acabando nuestro coloquio tan interesante el día de hoy. A ver, permítame pasar a la siguiente pregunta, que no me quiere dejar pasar a la siguiente pregunta. No quiere que terminemos este coloquio. Mi computadora. No quiere pasar. Dice, no voy a pasar a la siguiente. A la siguiente. Mientras pasas, ahí está. Pasó, no quería, que sea la difícil, no quiere que acabe. Bueno, la quinta pregunta que tenemos para ustedes, queridos invitados, es ¿qué enseñanza les queda hasta el momento por esta pandemia? A ver, Luis, te escuchamos. Bueno, supongo que la pregunta no va por ahí, pero una de las enseñanzas es que todos nos hemos vuelto expertos en virus, en vacunas, en pruebas PCRs, en hisopados, en distanciamiento y en muchas cosas sobre las que antes sabíamos muy poco, ¿no? Ya casi somos todos doctores. Pero la pregunta no va por ahí, ¿verdad? Un poco lo que estaba comentando antes. En nuestro caso, estaba diciendo que estábamos ampliando con recursos propios, lo cual nos había dejado el cajón un poquito vacío, pero no teníamos la soga en el cuello de tener que devolver préstamos bancarios. Entonces, el tema de trabajar siempre con un nivel de endeudamiento moderado, que no siempre se puede, a veces hay que pedir préstamos, hay que endeudarse, hay que financiarse, pero en la medida de lo posible mantener siempre un nivel de endeudamiento realista y que te permita superar situaciones complicadas, porque no sabes lo que puede llegar, ¿no? Y esto que llegó no lo sabía nadie. En nuestro caso concreto, lo adelanté un poco antes, pero el tema de mantener un equilibrio entre el turismo nacional y el extranjero nos ha ayudado bastante a salir de la crisis, ¿no? Hay un hecho curioso y es que, a pesar de que llevamos años con crecimiento del turismo receptivo, del turismo extranjero en el norte del Perú, en el caso de Gocta hubo 2 o 3 factores que desencadenaron una avalancha de turismo nacional, ¿no? Uno fue la apertura del aeropuerto de Jaén, que mencioné antes, y el otro el teleférico Acuela. Con la apertura del teleférico Acuela, que es el primero que tenemos en el Perú, también mucha gente quiso ir al destino para la experiencia del teleférico y para conocer Cuelan, ¿no? Entonces, el hecho de que no teníamos todos los huevos en una sola canasta, sino que manejábamos ambos mercados, el nacional y el receptivo, que a veces es complicado. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con grupos de observadores de aves y el que está en observadores de aves trabaja 100% con mercado extranjero, ¿no? O sea, no siempre se puede hacer eso. Pero en la medida de lo posible, en nuestro caso, ha sido una experiencia positiva, porque de la misma forma que no podían llegar turistas extranjeros, que por cierto, ahorita tenemos el primer grupo, no el primer turista, pero sí el primer grupo extranjero, llegó este domingo a nuestro hotel acá en el Pumarrinri, en Tarapoto, de Estados Unidos.
Pero de la misma forma que no podían llegar extranjeros, los peruanos tampoco podían salir durante un cierto tiempo, o era complicado y sigue siendo complicado salir al extranjero. Y había mucha gente con ganas de viajar y de salir del concreto y de la contaminación de la ciudad, ¿no? Entonces nos hemos beneficiado un poco de que el peruano ha tenido que hacer turismo nacional y ha compensado un poco la falta de llegada del turismo receptivo. Eso sería. Perfecto, Gis. Muchas gracias. Alexis, en tu caso. Bien, pues mira, enseñanzas muchas, ¿no? Es muy interesante. Yo hablo, así como dice Luis, voy a hablar de una situación personal que yo sé que muchos no han tenido la suerte de tenerlo, pero como dice Luis, la importancia de ya sea tener deudas bajas, nivel de endeudamiento bajo o nulo, creo que es lo que he aprendido de esto, la importancia de tener liquidez disponible para una situación como estas. Creo que hay que ser conscientes, y si uno habla con nuestros abuelos, padres, hay aquí una enseñanza importante. Las crisis siempre han existido, existen y existirán en el futuro. Esa es la historia. Unas crisis, por así llamarlo, pueden llegar a ser más duras que otras, más largas que otras, pero llegan porque llegan. Entonces, si uno es consciente de que uno tiene que estar preparado ya desde hoy para la siguiente crisis, llámese sanitaria, económica, el nivel de crisis que sea, si uno está preparado con un nivel de endeudamiento bajo o cero endeudamiento, con un buen liquidez en tu cuenta bancaria, eso te puede permitir tener tiempo, ahorrar tiempo para que en ese tiempo puedas tú tomar las mejores decisiones, más sabias, y en base a la mejor estrategia para tu establecimiento, si así la crisis lo amerita, ¿correcto? En mi caso, la liquidez que tuve en el banco para afrontar los primeros 6 meses de esta pandemia fue clave para lo que vino después de agosto, porque si yo no hubiera tenido esa liquidez, pues no sé qué hubiera pasado. Sí, a lo mejor pedir prestado, pero también bajo qué condiciones te prestan dinero estando en medio de una pandemia. Entonces también es muy arriesgado el tener que estar pidiendo dinero en unas circunstancias complicadas, ¿correcto? Entonces eso es fundamental, es una enseñanza que ya me la dejó clarísima, y que ya desde ahora, con lo poco que está ingresando ya en el hotel, la recuperación, ya desde ahora estoy también con esta filosofía y con esta estrategia de regresar lo que ya había sacado en el banco. Eso es parte fundamental. La otra parte que me ha enseñado es más bien una parte más humana, es el hecho de valorar la vida, valorar tu negocio, valorar lo que te da de comer día a día, ¿correcto? Uno a veces cuando estás arriba con éxito y todo te va bien, pues a veces en estos momentos de gloria y de éxito, uno no se acuerda o no se pone a pensar lo que realmente es $1 que está entrando a tu caja. Entonces, estas situaciones te vuelven a aterrizar, te vuelven a bajar de las nubes o te vuelven a poner en una situación en la que valoras tanto el dinero que entra a tu caja, valoras a tu personal, valoras la salud, valoras la familia, los amigos, el tiempo de tranquilidad que tanto nos ha dado esta pandemia también. Entonces, todo ese tipo de situaciones es la que también me ha enseñado, ¿no? Y también algo también muy personal es de que si uno concientiza y ve que las crisis o los momentos difíciles no son solamente momentos que vienen a destruir o
o porque uno puede pensar que esta crisis viene a destruir o que el negocio se va a cerrar o la enfermedad. Hay un momento en que uno tiene que también valorar la crisis como un momento de oportunidad para ver otras cosas, para poder ver que se pueden hacer cosas de diferente manera, que uno puede evolucionar ante una situación como esta al aprender otras cosas o otras estrategias de negocio, ¿correcto? Entonces, no todo es negativo, sino que también hay que ver la parte evolutiva de todo lo que puede traer una crisis de por medio, ¿no? Así tenga que destruir algo, llámese un hotel, así yo tenga que cerrar un hotel, viene otra faceta, una nueva etapa que es la reconstrucción de algo, que eso también trae cosas muy bonitas y positivas. Correcto, Alexis. Muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Faltó decir nomás aprendimiento sobre coronavirus, pruebas rápidas y todo, como le pasó a Guis. Sí, también. Es correcto. Bueno, y vamos a terminar con esta última pregunta también preguntándole a Carl de Alphys Hotel a ver qué nos dice él. No, yo diría que no sé cómo es exactamente la situación de otros colegas de hoteles boutique, porque esto es una información muy reservada dentro de cada uno de los negocios. Pero uno de los aspectos que yo diría fundamentales en estos momentos de crisis es, y lo leía hace poco en un correo que me enviaba una colega y me decía, ¿qué negocio aguanta un año sin clientes? Entonces, respecto a esto, la enseñanza fundamental es tener un presupuesto de contingencia, un ahorro, ¿sí? Si es posible, pensado para los imprevistos, para las contingencias. Quiero mencionarles que Alphys Hotel, por ser una empresa familiar, felizmente teníamos contemplado un ahorro que es lo que nos ha permitido mantener este negocio a flote. De lo contrario, en caso de que hayan sido, bueno, negocios familiares, pero que estén basados sobre créditos bancarios, creo que en estos momentos estaríamos en grandes dificultades. Y por otra parte, si son inversionistas, ¿sí? Estos inversionistas o tendrían que estar dispuestos a seguir invirtiendo capital en un negocio que no sabemos cómo se va a desarrollar y a la vez estar dispuestos a recibir una retribución que en muchos casos puede ser muy por debajo de lo que esperaba. Eso por un lado. Y por el otro lado es el tema de la flexibilidad. O sea, yo agradezco realmente, por ejemplo, en estos casos a tener unos colaboradores muy leales. Somos prácticamente como una familia y esto nos ha ayudado en momentos muy difíciles a salir adelante. Creo que es fundamental la calidez humana en el manejo del equipo de trabajo. Yo diría que esos son los dos aspectos que me parece destacables en estos momentos. Perfecto. Bueno, Carlos mencionó justamente lo que le quedó como enseñanza en esta oportunidad. Y bueno, hemos acabado las 5 preguntas que habíamos colocado para el día de hoy. Ahora nuestros alumnos preguntan también. Vamos a dejar a Fiorella a ver qué ha apuntado las preguntas y les puede hacer a nuestros invitados el día de hoy. Bueno, antes de ir con las preguntas, agradecerles a los 2 invitados que nos han acompañado de manera presencial esta noche. Y bueno, he anotado algunas conclusiones, ¿no? O reflexiones también sobre lo que hemos compartido. Dentro de ello, qué importante es el desarrollo de este perfil y de las competencias, y dentro de esas competencias se ha mencionado la actitud dentro de esta, digamos, de este negocio, de esta profesión o pasión en la que estamos envueltos todos. Y como parte del conocimiento, el manejo del idioma, lo han mencionado también, ha mencionado el conocimiento de mercados, el conocimiento del medio,
el conocimiento de una gestión financiera, una gestión contable, una gestión de mercados también. A veces los chicos me dicen, y Fiorella, ¿por qué el curso de fundamentos para el cálculo? ¿No? ¿Por qué no lo quitan? ¿No? Qué complicado el curso. Pero claro, ahora los que nos han acompañado esta noche y han muy bien han compartido con nosotros su experiencia, bueno, pues los números son importantes, ¿no? Y en época de crisis, mucho más importantes. También lo importante de conocer la operación, ¿no? Creo que quienes han llegado como ustedes a emprender en estas propuestas es porque han conocido, ¿no? Se dice el negocio desde sus adentros, ¿no? Desde la operación, desde la médula, desde la columna vertebral, que es toda esa operación que involucra a este sector, a la hotelería, bueno, la restauración también está envuelta en ello. Y bueno, las barreras, ¿no? Las barreras que siempre están presentes, que en este camino hacia el camino hacia el emprendimiento no es un camino fácil, es un camino también con grandes satisfacciones, pero también con dificultades que nos van a tocar lidiar en muchos momentos, ¿no? Y que, de hecho, el tener el conocimiento y el tener la experiencia van a ser definitivamente las mejores armas para poder salir adelante, ¿no? Bien, esas son un poco las reflexiones. He tratado hay varias preguntas de los chicos, pero de quizás agrupar estas preguntas para no extendernos, ya nos hemos sobrepasado la hora. Básicamente es, ¿cuál es el camino que debe recorrer en esta primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el camino que debe recorrer un emprendedor? Los chicos preguntan qué tan importante es esa práctica, si la práctica es mucho más rica si se enfoca hacia distintas áreas o básicamente enfocarse solamente en alguna de esas áreas, ¿no? Y qué camino sigue el emprendedor, ¿no? Entonces esa sería la primera pregunta. No sé, empezamos con Luis y luego continuamos con Alexis. Gracias. Hola, bueno, no sé si existe una fórmula universal, ¿no? Porque cada persona es distinta. Hay gente que es muy perfeccionista, muy meticulosa. Es la gente ideal, digamos, para estar al frente de una cocina y sacar los platos elaborados de una forma impecable cada noche. Yo soy muy poco, yo tengo muy poco ese perfil. Yo todavía no he terminado una cosa y estoy pensando en otra. Y soy un desastre de la meticulosidad. Bueno, digamos que me gusta más ir viendo cosas distintas que irme perfeccionando en un campo determinado, ¿no? Entonces, no creo que exista una fórmula universal, pero sí que cualquier experiencia es buena. Creo que había una pregunta que decía si para trabajar en un hotel boutique es necesario o es recomendable haber trabajado en una gran cadena o en una gran marca. Sí, no es necesario, pero ayuda mucho porque ves muchos mecanismos, muchos procesos, muchos funcionamientos que te van a ayudar, que te van a ayudar después en un pequeño hotel. Que a lo mejor si quieres trabajar en pequeños hoteles y en albergues y entras de frente en ese sector y haces tus prácticas en un pequeño albergue, va a haber cosas que no vas a aprender y que después no puedes aplicar. Entonces yo creo que siempre es bueno moverse por mundos distintos y también es bueno viajar mucho. Ya que estamos hablando de turismo, si tienen la oportunidad de ir a hacer las prácticas a Nueva Zelanda, no se lo piensen dos veces. Y si tienen la oportunidad pues, de ir al Caribe mexicano, tampoco se lo piensen, ¿no? El hecho de poder sumar currículum. Yo ahora, por ejemplo, tengo una joven chef que nos está asesorando en el Pumarrindri, acá en Tarapoto, que ya terminó sus estudios en Lima y ha estado en el restaurante en el Pujol de México y en el Dom de Sao Paulo y tal y cual. Ha visitado 3 o 4 países y ha regresado a su selva. Entonces, con esa experiencia puede aportar mucho. Intenten un poco, al menos en el campo de las prácticas y de los primeros trabajos, intenten, yo creo, viajar y diversificar la experiencia. Gracias, Luis. Alexis.
Sí, mira, yo también soy de la idea un poco como Luis, que no hay la fórmula concreta, pero vuelvo a lo mismo, es la actitud. En cualquier área en la que uno se desarrolla, llámese hotelero, panadero, joyero, o sea, la base es la misma, que es la actitud y la pasión que le metes a lo que estás haciendo, ¿correcto? De ahí de ahí sale todo. Pero si la pregunta es si uno tiene que trabajar en diferentes áreas, en diferentes hoteles del mundo, mi respuesta sería sí, porque así lo hice yo, es mi respuesta personal. Solo para comentarles, mi primer trabajo en Lima fue a los 16 años como botones del Hotel El Olivar, ahí en San Isidro. Ahí hice mis primeras prácticas hoteleras, ahí con Juancho Stossel. Yo me acuerdo que cuando yo estaba practicando siendo botones, yo hasta doblaba turnos. ¿Por qué? Porque a veces yo terminaba mi turno y el que venía a cubrirme llamaba para decir que no podía venir o no venía de plano. Entonces yo siempre levantaba la mano y yo decía, yo me quedo a doblar. Siempre la actitud de trabajar, la actitud de aprender, la actitud de estar dispuesto a estar ahí siempre, porque era lo que me tocaba hacer, aprender. Después pasé de botones en la área de recepción, pasé a trabajar como garrotero y mesero en la apertura del Hotel Marriott, ahí en Miraflores. Entonces, después del Marriott, trabajé en el Swiss Hotel en el área de banquetes. Y después, bueno, mi trayectoria fue de regreso a Europa, donde estudié y trabajé en diferentes hoteles desde Londres a Moritz, España, el Caribe. Pero a lo que voy es de que en mi caso, yo sí trabajé duro y en diferentes áreas de los hoteles. Uno tiene que ser aprendiz. Uno en su área de juventud, egresados de la universidad, tienen que ser aprendices de los mejores. Podrían aprender de diferentes áreas de un hotel y ser joven es trabajar. No tienen responsabilidades mayores en su vida más que el trabajar. Obviamente no hablo por todos, a lo mejor tienen familia jóvenes algunos, pero si no tienen hijos, no tienen responsabilidades mayores, mi recomendación es viajar por el mundo, trabajar en diferentes áreas de un hotel y la vida les va a decir cuándo están listos para emprender su propio negocio. Pero algo que sí les recomiendo antes de emprender su propio negocio es aprender de los demás, de los mejores, equivocarse con ellos. No digo que no se van a equivocar con su negocio, porque eso es evitable, se van a equivocar siempre, pero el hecho de estar abierto, viajar por el mundo a diferentes áreas, departamentos de un hotel, creo que ayuda y enriquece tu formación profesional. Finalmente, para terminar con esta segunda pregunta, ¿cuáles son las estrategias comerciales que nos llevan a captar más clientes y nuevos clientes, ¿no? Luis ha comentado el hecho de trabajar también con muchos huéspedes extranjeros, ¿no? Y bueno, que esto ha cambiado con la coyuntura reciente, pero ¿cuál es esta estrategia comercial para captar más clientes? Bueno, en primer lugar, las estrategias comerciales cuando nosotros empezamos hace 15 años no tienen nada que ver con las de hoy en día y estoy seguro que los que nos están escuchando, si después de hacer sus prácticas y viajar por el mundo empiezan un negocio dentro de 15 años, probablemente las estrategias de marketing serán muy distintas a las actuales. Cuando nosotros empezamos hace 15 años, poner un anuncio en el comercio, en el diario impreso, daba buenos resultados. Hoy en día prácticamente nadie, no sé, el abuelito compra el comercio a lo mejor, pero han caído mucho las ventas de la prensa escrita y de otros medios tradicionales como la televisión. Entonces, hoy en día es muy importante como estrategia
comercial lo que se conoce como CGU, ¿no? CGU es contenido generado por el usuario. La gente va a tus hoteles, ahorita están mostrando la foto de la piscina de Gokta, la gente va a tus hoteles, se toma fotos, se toma selfies, los publica en sus redes. Por lo tanto, un poquito es poner la base para que la gente se fotografíe o no solamente se fotografíe, sino que también que comparta su experiencia. Puede ser de otras formas, pero el 95% más. Bueno, ahora ya no es la fotografía, ahorita el TikTok también está empezando a avanzar, desafortunadamente. Pero bueno, regresando, el contenido generado por el usuario es muy importante. Y evidentemente también es muy importante la experiencia, ¿no? Porque antes la gente no compartía sus fotos, no compartía su Instagram, pero sí explicaba a sus amigos, a su círculo de amistades en el trabajo, cómo había sido el destino, cómo estaba el hotel, cómo era la comida, cómo era la atención, si cuando entrabas por la recepción te ponían buena o mala cara. Entonces, ya había un antecedente a este CGU que tenemos actualmente, ¿no? Pero cada vez más está tomando importancia el contenido generado por el usuario, que nace a partir, como digo, de las imágenes que puede compartir de este viaje y de este hotel, y nace también de la calidad, del nivel de satisfacción que tiene con esta experiencia de viaje. Para responder la pregunta, como dice Luis, hoy por hoy creo que las redes sociales han abarcado muchísimo, tienen mucha fuerza. Anteriormente tú para tener que sacar una foto tenías que contratar a un fotógrafo, ver la fotografía, pagarle una cantidad enorme para que tengamos, no sé, 20, 30, 40 fotos de tu propiedad y tú esas fotos las puedas publicar ya sea en tu página web o en diferentes áreas. Hoy por hoy tenemos con el uso del iPhone y los smartphones, cada huésped es un fotógrafo. Cada huésped es un embajador de tu marca a través de la cámara de su teléfono que publica en las redes sociales. Pero no solamente eso, nosotros intentamos siempre interactuar con las personas que publican y nos taguean, ¿correcto? Porque ahora no es solamente el publicar una foto en Instagram, sino es también la interacción que tú haces con los propios huéspedes y con tu comunidad en general. Entonces, las redes sociales se ha convertido en algo fundamental, que la cual yo en lo personal como hotelero también tengo un pequeño presupuesto cada mes donde le invierto un poquito a las redes sociales para hacer un poquito de publicidad ahí, ¿correcto? Pero la mejor estrategia siempre es tu huésped. El huésped que está hospedado hoy en tu hotel, esa es la mejor estrategia para el futuro. ¿Por qué? Porque si tú le das un servicio de calidad, tu huésped se va encantado. No solamente regresa, no solamente postea en redes sociales, sino que realmente se va con esta memoria, esta experiencia y recomienda el hotel. Entonces, yo siempre he dicho que la mejor estrategia es el hoy, la atención del desayuno, la atención a tu huésped hoy, pensando en un futuro. También otra estrategia clave es el posicionamiento de tu marca o de tu página web en Google o ya sea en las OTAs como Booking, Expedia, entre otros. También es un factor importantísimo intentar siempre estar posicionado en las top 10, top 20 establecimientos de la zona, digámoslo así, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Pues bueno, lo mismo, teniendo buenos reviews de tus huéspedes en estos OTAs, teniendo buenas imágenes en estas páginas y invirtiéndole un poquito, subiéndole la comisión al OTA o invirtiéndole a los Google Ads y todo este rollo, ¿no? Pero definitivamente esos 3 puntos para mí son los fundamentales. Después se puede hablar de otras estrategias que también se hacen, pero si uno tiene estas 3, si no tiene bien estas 3, difícilmente va a seguir avanzando. Gracias.
Manuel, Perfecto. pasamos contigo. Sí. Bueno, como todo tiene su final, no hubiera querido decir este momento, pero bueno, ya pasamos las 5 preguntas, hemos pasado el tiempo también. Quiero agradecer de todo corazón a Alexis Sharer de La Semilla y a Luis Damau de Coctalosh por este tiempo que nos han dado. Hemos aprendido mucho de ustedes y la verdad que ha sido una muy bonita experiencia poder conocerlos, conocer sus vivencias, y creo que esto ha calado mucho en nuestros alumnos el día de hoy. Gracias por el tiempo y esperemos poder verlo pronto, poder vernos pronto en la UPC de una manera presencial quizás. Agradecemos también a todos los alumnos que están presentes el día de hoy. Y bueno, están abiertas las inscripciones también para el lunes, 9 de la mañana, en Creando Experiencias, ¿no? Fiorella, lunes 24. 24. Construyendo experiencias. Construyendo Una experiencias. ponencia que tenemos ahí. Gracias, Alexis. Gracias, Luis. Y también, Manuel, ¿por qué no vernos también en sus hoteles, no solo en la universidad? Así que esperamos también visitarlos pronto. Eso es lo que Gracias. queríamos. Muy bien, muchas Gracias gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Alexis. Gracias. Pronto nos veremos por ahí. Manuel, Fiorella, por favor, aquí su casa, ¿no? Cuando todo esto se calme, aquí estamos para ustedes, ¿ah? Gracias. Ah, y De la misma forma. Otra cosa, Manuel, Fiorella, digo, si los estudiantes tienen más preguntas bueno, en lo personal, que me quieran hacer a mí o a Luis, por favor, compárteles mi correo electrónico o mi teléfono, WhatsApp, que con mucho gusto puedo atender cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias, Alexis. Gracias. Lo tomamos en cuenta. Chao. Perfecto, muchas gracias. Chicos, muchas gracias a todos por participar el día de hoy y cerramos este coloquio internacional. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias María, Melissa, Milén, Natalie, Paula, Ricardo. Gracias a ti, Manuel. Aquí aprendiendo. Más bien, disculpen, al inicio estaba que la agarraba, así que ya vamos aprendiendo también. Me voy ahora a la conferencia de Keiko con el lapicito. Ya estoy preparado. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Cuídense.